Hola amigos, el tema del cual les voy a hablar hoy es acerca de uno de los órganos más importantes, quizás el más importante, quizás el órgano más importante del cuerpo humano, el cerebro. Para hacerles esta presentación del cerebro hice un dibujo en sombra sobre la pared de mi casa. Espero que lo entiendan. Para comenzar, la palabra cerebro proviene de origen indoeuropeo de la palabra ker, que significa cabeza, y de la palabra brum, que significa llevar. De ahí sale la palabra cerebro, que también se denomina brain en inglés. Es uno de los órganos más complejos y constituye la parte más voluminosa dentro del cráneo. El cerebro está ubicado en la parte superior de la cavidad craneal y es la parte fundamental del encéfalo y el sistema nervioso central. Flota dentro de un líquido transparente denominado líquido cefalorraquídeo y está cubierto por una membrana denominada meninge que funciona como protectora del cerebro y el líquido cefalorraquídeo. El cerebro tiene un tamaño aproximado de 1100 a 1300 centímetros cúbicos y pesa aproximadamente entre 1.4 kilogramos y 1.5 kilogramos. El cerebro está conformado aproximadamente por entre 80.000 y 100.000 millones de células denominadas neuronas, que están interconectadas por axones y dendritas y permiten regular todas y cada una de las funciones que éste tiene. El cerebro controla y regula las acciones y reacciones del cuerpo humano al recibir la información sensorial, analizando los datos y respondiendo con acciones. Acciones tales como respirar, comer, dormir y hasta la capacidad de razonar, discutir y controlar nuestras emociones y nuestra conducta. Todo lo que ocurre en nuestra vida, el sueño, respirar, ver, escuchar, tocar, leer, escribir, cantar, bailar, pensar, hablar, amar, etc., caminar, comer, imaginar y crear, todo ocurre dentro del cerebro, dentro del órgano del cerebro. Quiero contarles que aunque Hipócrates no tenía claro lo que era el cerebro ni qué función tenía, él intuía que el cerebro humano era una de las creaciones más complejas y enigmáticas de la naturaleza. Según Hipócrates, el cerebro es la creación más perfecta del universo. Él dijo: los hombres deben saber que el cerebro es responsable de las alegrías, placeres, risa, diversión, pena y lamentaciones. Y gracias al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduría y conocimientos, vemos y oímos, sabemos lo que es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que tiene sabor y lo que no. Gracias al cerebro nos volvemos locos y deliramos. Nos asaltan miedos y terror, por lo que debemos soportar todo cuanto el cerebro nos produce cuando no está sano. El cerebro es la víscera que ejerce en el ser humano mayor poder. Hipócrates, siglo IV a.C. Bueno, pasamos a contar cuáles son las partes del cerebro. El cerebro está conformado por diferentes lóbulos. En primer lugar, pues está el lóbulo frontal. El lóbulo frontal tiene como función el movimiento del cuerpo, la personalidad, la concentración, la planificación y la resolución de problemas. Nos muestra cuál es el significado de las palabras, nos hace tener reacciones emocionales
y nos produce el olfato, el sentido del olfato y el habla. En segundo lugar, tenemos el lóbulo parietal, que está en esta parte. En el lóbulo parietal tenemos lo que es el tacto y la presión. Y tenemos el sentido del sabor o el sentido del gusto. También en el lóbulo parietal tenemos la parte que crea como nuestra conciencia, como el despertar de nuestra conciencia. Y pasamos al lóbulo temporal. En el lóbulo temporal ocurre la recepción y el procesamiento de los sonidos, el reconocimiento del rostro, las emociones, la memoria a largo plazo. Y en el lóbulo occipital tenemos el sentido de la visión. En el cerebelo es la segunda parte más grande del cerebro, se controla la postura y el movimiento y a veces también controla algunas funciones cognitivas. Allí se controla el equilibrio, la coordinación, el movimiento. En el hipotálamo, que queda en esta parte, encontramos la glándula pituitaria o hipófisis y la glándula pineal. Por eso maneja nuestro sistema límbico. La comunicación con la glándula pituitaria y la glándula pineal se realiza a través de la liberación de hormonas para regular las funciones viscerales, como por ejemplo la regulación de la temperatura corporal, el comportamiento básico como alimentación, sexualidad, agresividad y emociones, básicamente emociones. Y la glándula pineal es importante para la sincronización de sueño y vigilia. Esto lo hace a través de la liberación de una hormona que se llama melatonina. Luego tenemos el tronco cerebral. También el cerebro se divide en hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Ya hablaremos más adelante de lo que función que tiene el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el tronco cerebral comienza en el extremo superior de la médula espinal. Tenemos el bulbo raquídeo y está conformado por el bulbo raquídeo, el puente de Barolio o protuberancia, y el tallo encefálico. En el tallo encefálico se controla la presión sanguínea, los latidos del corazón, los movimientos límbicos viscerales, como por ejemplo la digestión, como por ejemplo los movimientos involuntarios del corazón, del miocardio. Dentro del cerebro existen unas células denominadas neuronas.
¿Qué son las neuronas? Bueno, dentro del cerebro existen dos tipos de células. Las neuronas y las células gliales. ¿Qué es una neurona? La neurona es básicamente la unidad funcional del sistema nervioso. Esta es una neurona, la unidad funcional del sistema nervioso. Las neuronas son células especializadas en recibir, procesar y transmitir información intra e intercelular por medio de señales electroquímicas o impulsos nerviosos. Aunque tienen la misma estructura que todas las células, estas células neuronales tienen características especiales que las hacen diferentes. Por ejemplo, los axones. Los axones son prolongaciones que tienen las células. Aquí podemos ver prolongaciones que tienen las células como una colita, que es un cable por donde se realiza la transmisión de la información de una neurona a otra. La longitud de los axones puede variar notablemente. Algunos axones están recubiertos por una capa de una proteína que se denomina mielina. Esta proteína protege a los axones y es muy importante a la hora de diagnosticar algunas enfermedades del sistema nervioso. La mielina tiene como función agilizar y facilitar la transmisión de la información. La neurona tiene unas terminaciones que se llaman dendritas. Tiene dendritas aquí, en esta parte, y tiene dendritas a este lado. ¿Cuál es la función de las dendritas? Las dendritas son terminaciones nerviosas que salen de la célula y se ramifican en forma de árbol. Estas tienen como función la comunicación entre una neurona y otra. También tenemos otro tipo de células en el cerebro que se denominan las células gliales. Las células gliales son células más abundantes en el sistema nervioso central y tienen la capacidad de hacer neurogénesis no se ve mi dibujo, neurogénesis y regeneración. Entonces, las células gliales son necesarias para el funcionamiento cerebral y constituyen el soporte estructural de las neuronas. Son importantes en el aporte nutricional de las neuronas y participan en mecanismos de regeneración y reparación nerviosa, de inmunización y sostienen la barrera hematoencefálica. Eso es básicamente un pequeño resumen de lo que es el cerebro. Ahora pues les voy a contar un poquito sobre las enfermedades que afectan el cerebro y el sistema nervioso central. Existen enfermedades que afectan el cerebro y el sistema nervioso central. Estas enfermedades pueden producir déficit intelectual, daño en la memoria, en la personalidad, edemas, apoplejías y muerte de las neuronas, pérdida de control total del funcionamiento del cuerpo. No había luz.
Existen varias formas por las cuales se pueden producir enfermedades que afectan el cerebro y el sistema nervioso central. Una, por ejemplo, es por químicos, lo cual ocasiona mala señalización química dentro del cerebro. Entonces estas también pueden ser inducidas por drogas. Por ejemplo, y afectan la función neuropsicológica del cerebro, lo cual produce enfermedades mentales, como por ejemplo la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, estrés postraumático, etc. Otras enfermedades que se producen que afectan el cerebro y el sistema nervioso central son enfermedades producidas por virus y bacterias, como la meningitis, encefalopatía espongiforme, que es la misma enfermedad de las vacas locas producida por priones, y la enfermedad de Kuro, que está asociada con las personas que comen carne, cerebro crudo, por eso está asociado con el canibalismo. Y la enfermedad de Huntington. También afectan al cerebro y al sistema nervioso central enfermedades asociadas con virus y bacterias. Claro que aunque no se ha demostrado realmente el origen, por ejemplo, de la esclerosis múltiple, pues se ha asociado a ellas. Está la esclerosis múltiple, el Parkinson, encefalopatías, encefalomielitis, esclerosis lateral amniotrófica y otros síndromes. También están las enfermedades congénitas, como la enfermedad de Tay-Sachs, X frágil, síndrome de Down y síndromes en general que afectan a los niños y que pueden afectar el funcionamiento del sistema cognitivo. Otras causas que pueden producir enfermedades en el cerebro y el sistema nervioso central son, por ejemplo, algunas drogas y déficit nutricional. Tampoco era mucho. Espero que les haya gustado. No olviden que pueden leer exactamente lo mismo que les dije y un poquito mejor, más profundo, en mi blog www.osmarlabioswordpress.com, y también pueden ver en mi página web osmarlabios3wix.com. Nos vemos en el próximo. Disfruten.